Nos toca del versículo 10 al 14, vamos a ir. Vamos a leerlo y luego lo explicamos. Dice así la palabra de Dios. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Nosotros vivimos en un mundo que se caracteriza por el menosprecio. Vivimos en un mundo que es normal el menosprecio. Los hombres menosprecian a las mujeres. Estoy hablando no de manera general, no de manera que todos los hombres, pero de manera general es así. Los hombres desprecian a las mujeres. Las mujeres, más que nada en la actualidad, desprecian a los hombres, eso lo podemos ver. Los ricos a los pobres a los ricos, los que tienen un color de piel a los que tienen otro color de piel. Y así, ¿no? Podemos ir los de un equipo de fútbol a los de otro equipo de fútbol y podemos seguir avanzando de esa manera. Pero eso que es normal en el mundo no es normal entre los cristianos. No es normal o no debería ser normal que entre la iglesia del Señor haya menosprecio. Lo que el Señor quiere es que su pueblo sea conocido por el amor. En esto conocerán todos que son mis discípulos, dijo Jesús. Juan 13, 34 y 35. ¿Sí? En que se amen unos a otros. ¿Se acuerdan? Un mandamiento nuevo os he dado, que os améis unos a otros. En eso van a conocer todos que son mi discípulo. Y para hacer eso posible, Jesús lo que hizo es tomó gente de la que hablamos anteriormente, gente que se caracteriza por menospreciar, las tomó, las salvó, siguiendo el hilo de Mateo 18, les dio humildad, los llevó a que se conviertan, que sean humillados, que se conviertan, que se sometan al Señor, que entren a la salvación, al reino, y una vez estando en el reino, llegamos a ser un pueblo, pero un pueblo que comienza a crecer en santificación, pero que aún lucha con cosas del pasado. En este caso, que lucha con el menosprecio y específicamente con el orgullo, porque acá el problema de los discípulos es el orgullo, y es el orgullo el que lleva a menospreciar. Menospreciamos a otro porque en el fondo, o la raíz de ese menosprecio es el orgullo. Y Jesús se propone, está preparando acá a los discípulos y por implicación a la iglesia, para que cuando ella no esté, el pueblo de Dios se pueda relacionar de tal manera que sea un impacto al mundo, que sea diferente al mundo. Que no se caracterice por el menosprecio, sino por la humildad que lleva a pensar en el otro y a valorar al otro de una manera como Dios lo valora. No va a ser un pueblo perfectamente santo, pero sí uno que estará avanzando en santidad. Una santidad que da Dios, una santidad de la cual nosotros somos responsables también de perseguir. Dios da la santidad, Dios da el crecimiento, pero nosotros somos responsables de esforzarnos, de ocuparnos de la salvación con temor y temblor, porque Dios va a producir en nosotros ese crecimiento y esa santidad. Si ustedes prestaron atención a la lectura de los versículos que vamos a estar mirando, hay un énfasis en el uno, ¿sí? Uno de estos pequeñitos, una de las ovejas se descarría, uno de estos pequeñitos, no es la voluntad de Dios que uno de estos pequeñitos se pierda. O sea, hay un énfasis en que Dios le da mucho valor a uno de estos pequeñitos que ya explicamos, son los creyentes que llegan a ser salvos. Pensando en nosotros, Dios le da mucho valor a cada uno de nosotros.
y mucho valor. La Biblia habla, por ejemplo, en 1 de Pedro 2:9, entre muchos pasajes, dice que nosotros somos real sacerdocio, un pueblo escogido por Dios, que somos una nación santa, y cuando miramos eso decimos, Dios nos separó para ser su pueblo, somos un real sacerdocio, pero generalmente lo pensamos en masa, ¿no? Somos nosotros. Pero acá el Señor está poniendo el ojo en cada uno individual. Cada uno de ustedes me interesa. Y el Señor quiere que los discípulos entiendan eso, que cada uno son importantes para Él. Y si son importantes para el Señor, deberían ser importantes para cada uno de nosotros. Por eso en la sección que vamos a estar mirando, el Señor les va a decir, y ese es el tema, podemos decir, después va a dar razones para no hacerlo, es el menosprecio. Los creyentes no debemos menospreciarnos. Podríamos dejarlo ahí. Los creyentes no debemos menospreciarnos unos a otros. Y podemos agregarle, porque somos muy valiosos para Dios. Los creyentes no deberíamos menospreciarnos. Y luego podemos observar 4 verdades, o 4 razones, podría ser, que nos van a motivar a actuar de la manera que Dios quiere. Es decir, nos van a motivar a actuar de tal manera que no nos vamos a menospreciar, o que no deberíamos menospreciarnos. Si pensamos en estas verdades o en estas razones, nos enfocamos por esto que Dios me dice, yo no tengo que menospreciar a mi hermano. Por esto que Dios me dice, yo no tengo que menospreciar a mi hermano. ¿Sí? 4 verdades que me van a motivar, que me van a ayudar a no menospreciar a mi hermano. En primer lugar, ahí al principio del versículo 10, Dios nos manda a no menospreciarnos, y ya es suficiente. ¿Sí? Dios nos manda a no menospreciarnos. Esa es la primera verdad. Ahí dice, mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos. A uno de estos pequeñitos. De estos pequeñitos que, si ustedes recuerdan y siguen el libro, espero que sí, de lo que venimos explicando, que llegaron a entrar al reino porque fueron humillados, porque Dios les regaló humildad, porque se humillaron en dependencia al que gobierna en ese reino, que es el Señor. Se humillaron y en dependencia quedaron con las manos estiradas para que le dé lo que ellos necesitan, que es lo que más necesitamos, es la salvación. Y entraron al reino. Y ese principio de humildad, como ya explicamos, con el que se entra al reino, el Señor nos regala humildad para entrar, pero ese principio sigue vigente. Debemos seguir siendo humildes en el reino, porque la humildad es clave también para nuestras relaciones en el reino. Si no hay humildad, no va a haber amor. Si no hay humildad, no va a haber unidad. Por eso dice Pablo en Efesios 4:1, ruego que viváis de una manera digna, de una manera acorde, en armonía con la vocación de la cual fuisteis llamados. Y luego, la manera digna de vivir es con toda humildad. Con toda humildad. Y luego dice, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu. Con toda humildad. La humildad y el amor como que son interdependientes, podemos decir. Si no hay humildad, no hay amor. Si no hay amor, no hay humildad. Pero podemos decir, si tenemos que ordenar, que va a haber amor si hay humildad. O voy a evidenciar amor si hay humildad. Y si yo no te voy a despreciar, te tengo que amar. Y si te voy a amar es porque tengo que luchar y matar el orgullo para ser humilde. Para hacer lo que el Señor quiere que haga. El Señor ya me regaló humildad. Mateo 18:3, cuando dice que necesitamos convertirnos, alguien lo tiene que hacer, Dios lo tiene que hacer. ¿Y qué es esto de hacerme como un niño? Es humillarme. O sea que hacerme como un niño es humillarme, es algo que Dios me regala para que yo pueda ser salvo. Entonces ya me regaló la humildad, ahora es mi responsabilidad practicarla con su ayuda. Y Dios también, según Romanos 5:5, me regaló su amor. El amor de Dios fue derramado en mi corazón. Ahora yo tengo que practicar ese amor que tengo. Tengo que ser humilde, tengo que ser amoroso, tengo que estimar a cada uno como superior a mí mismo, como dice en Filipenses 2:3. Tengo que tener esa actitud que hubo en Cristo, quien se humilló a sí mismo, ¿ven?
Él se humilló a sí mismo y vino a salvarnos a nosotros. Eso es una acción de amor. Él vino a salvarnos, a dar su vida por nosotros. Humildad, amor. Y eso es lo que el Señor quiere que estos discípulos tengan, practiquen, y lo que nosotros deberíamos también entender y practicar. Porque el orgullo no nos permite mirar al otro como lo tenemos que mirar, el orgullo no nos permite amar al otro, el orgullo nos hace mirar a nosotros mismos, y si miro al otro, lo miro para competir, lo miro para tratar de despojarlo, lo miro para tratar de ganarle, que es lo que estaban haciendo los discípulos. Y el Señor dice, no debe ser así, no tiene que ser de esa manera. Vamos a tener que luchar durante toda la vida cristiana matando el orgullo. Como nos enseñan Romanos 8, 12 y 13. Matar la carne, matar el orgullo. Por eso el mandato ahí es mirad. Y luego dice que no menospreciéis a uno de estos pequeñitos. El mandato es mirad. Y eso ya pone la responsabilidad sobre los discípulos, pone la responsabilidad sobre cada uno de nosotros. Nos está diciendo Dios, mirad. Es un imperativo, un mandato, y está en tiempo presente. Significa que lo que el Señor está diciendo es, esto debe ser un hábito en tu vida. Continuamente tenés que tener el hábito, porque no es hacerlo una vez y te olvidás. Es algo que yo tengo que tener como patrón de vida. La idea de mirada es, presta atención, preocupate por, tené cuidado de. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso el Señor? Porque puedo caer. ¿En qué puedo caer? En lo que dice acá, en menospreciar a mi hermano. Pero yo los amo, mis hermanos. Entonces este versículo no es para mí. Este versículo es para todos. Y no es para el pastor. Acá estaban los discípulos. Es para todos. Miren, mirad, ¿sí? Examinad tu corazón, porque cada uno de nosotros podemos caer en menospreciar a otro. Es posible y muy fácil despreciar a otros, incluso de maneras sutiles y de maneras inconscientes muchas veces. Está ahí escondido en nuestro corazón el orgullo, y tal vez de manera sutil o inconsciente, pero no por eso dejamos de ser responsables y menospreciamos a nuestros hermanos. Por eso el Señor nos ordena, mirad. En Proverbios 14, 21 dice, el que desprecia a su prójimo, peca. El que desprecia a su hermano, para aplicarlo, para llevarlo a las palabras del Señor, peca. Mirad que no despreciéis. La idea de despreciar literalmente es un verbo que significa pensar hacia abajo. ¿Sí? Es orgullo. Es el orgullo que nos pone en un pedestal y nos hace mirar a otros como inferiores. Obviamente que hay algunos, no estoy diciendo algunos acá, sino que hay personas que lo hacen muy evidente a eso y vos te das cuenta, este es un soberbio. Pero puede estar de manera muy sutil adentro nuestro, y aunque no nos ponemos así para hacernos ver como que estamos sobre otros, en nuestra mente, en nuestro corazón tenemos la actitud de pensar que somos mejores que otros. Y lo estamos menospreciando al hacer eso. Si esto puede estar en tu corazón, y es una posibilidad, porque acá cuando dice mirad que no despreciéis, la idea es una orden, pero cuando dice que no despreciéis es porque es posible. Existe esa posibilidad. No estás vacunado contra este pecado del menospreciar a tu hermano. Entonces vamos a hacerle caso, vamos a mirar, vamos a examinarnos. Vamos a mirar a nuestra vida. Puede estar en nuestro corazón, y puede estar en nuestro corazón de una manera que tal vez lo podemos detectar, o usted lo puede detectar si yo lo tengo, pero a veces puede estar de tal manera que yo puedo ser un buen actor. Está y me hago el humilde, pero por dentro esa actitud está. No va a faltar, es cuestión de tiempo para que ustedes lo empiecen a notar, porque la falsa humildad, que es orgullo, tarde o temprano se hace evidente. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que juzgo el corazón. Entonces
No te engañes diciendo, no, yo no tengo menosprecio. Vamos a hacerle caso al Señor y vamos a examinarnos. David decía ya en el Salmo 139, versos 23 y 24, examíname, Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Señor, examíname, para ver si existe esto de pecado de menospreciar a mis hermanos. En Mateo 6, 24, acá en este mismo evangelio dice, no podéis servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. ¿Sí? No podés servir a Dios y a las riquezas, dice, porque vas a amar a uno y despreciar al otro. Esa palabra despreciar es la misma que está acá. O sea, no podés las riquezas y Dios, no podés, porque a uno vas a despreciar. Si amás las riquezas, vas a tener menos, vas a tratar, no va a tener el lugar que debe tener Dios. Lo vas a estar despreciando. Y eso mismo podemos hacerlo entre nosotros. Tal vez alguno de nosotros podemos estar pensando de otros y no darle el lugar que Dios quiere que tengan en nuestras vidas. Lo estoy tratando como igual, pero en mi corazón lo estoy estimando como inferior. Lo estoy menospreciando. Eso puede pasar. En 1 Timoteo 4:12 aparece también la misma palabra que usa Mateo acá, cuando Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Creo que Reina Valera dice, Reina Valera dice, ninguno tenga en poco. Las Américas dice, nadie menosprecie tu juventud. Y es la misma palabra. Que nadie menosprecie tu juventud. Tal vez me imagino a Timoteo predicando ahí, siendo un joven de 30, 40, era la idea, y gente mayor por dentro diciendo, ¿quién es este? Estaba predicando la palabra de Dios, estaba enseñando. Tal vez Timoteo no se daba cuenta de que ahí lo estaban menospreciando, pero Dios está viendo el corazón. Y está viendo que lo están menospreciando. ¿Ven? Es una actitud que puede estar en nosotros. Y el Señor nos estaba preparando para las relaciones entre ellos, para que sea una iglesia impactante. No una iglesia que se caracterice por el menosprecio entre ellos. La forma en la que yo pienso de mis hermanos se va a reflejar en la manera que actúo. Si yo pienso de mi hermano de tal manera, eso va a reflejar la manera en que yo actúo para con ese hermano. Se va a hacer evidente. Y lo que voy a hacer es, si yo desprecio a ese hermano, si en una actitud de menosprecio, no significa que lo miro con mala cara o que lo odio, no significa eso. Significa que lo tengo en poco. Bueno, lo voy a evitar, voy a ser indiferente porque para mí no es tan importante como el otro. Voy a ser indiferente, voy a ser insensible. Está pasando algo, pero para mí, ¿se dan cuenta? Ayer estuve en la reunión de jóvenes, de mayores adultos, creo que así se llama, mayores adultos. Así, como mi suegra, eran todos los hombres y mujeres que estaban ahí, me invitaron a ir a predicar. Y fue lindo, porque yo había estudiado esto, ¿no? Y uno puede llegar a decir, puede llegar a tener la tentación en la reunión de jóvenes, los jóvenes con toda la fuerza, la potencia, pero ahí estaban los pequeñitos del Señor también, y había uno en silla de ruedas que le faltaba una pierna, y su ropa no estaba limpia, y había una señora que lo llevaba de acá para allá, que era la esposa del líder, de acá para allá para que participe. Nadie sabía que yo había estudiado esto, pero Dios me llevó y me dijo, mañana vas a predicar eso, pero lo primero pasa por acá, ¿no? Y me hizo pensar mucho, y me hizo entender mejor esta verdad, a mí. Les comparto algunas maneras en las que nosotros podemos menospreciar, extraídas de MacArthur, para que nosotros pensemos en esto de menospreciar. Algunas, seguramente hay muchas más. Una de las maneras en las que nosotros podemos despreciar o menospreciar a nuestros hermanos es ostentando de nuestra libertad cristiana. Nosotros tenemos libertad cristiana para muchas cosas que no son pecado. Como por ejemplo,
Romanos 14 o en 1 Corintios 8, tenían libertad para ir a la carnicería y comprar carne, y aunque esa carne había sido sacrificada a los ídolos, no pasa nada. El creyente maduro va y un ídolo nada es, viene y la come y está todo bien. Pero tenía libertad para hacerlo, no era pecado. Pero tal vez había un creyente que le causaba en su conciencia, decía, che, pero este es pecaminoso, fue sacrificado a los ídolos. Yo ostentar de mi libertad no me interesa. Qué inmaduro, que no me interesa lastimar su conciencia. Entonces la compro y como delante de él, estoy lastimando su conciencia. En ese sentido yo estoy menospreciándolo, no me interesa que le haga daño en su corazón, en su conciencia. Entonces es una manera, soy insensible, soy indiferente. Entonces yo tengo que pensar cuando actúo en mis hermanos, si, aunque no sea pecaminoso y tenga libertad para hacerlo, no sé, yo no tomo alcohol, tampoco es pecado. La Biblia lo que condena es el emborracharse, no tomar alcohol. Pero vamos a suponer que tengo una botella de vino, no tomo alcohol, y de repente hay un hermano que es de tropiezo y que abre y ve al pastor con una botella de alcohol y yo digo, no me interesa, la saco igual y lastimo su conciencia. No es pecado tomar alcohol, pero yo tengo que pensar en el hermano que está en mi casa si no voy a hacerle daño a su conciencia. Y si yo entiendo que le va a hacer daño, ni abro. Es más, la saco de la heladera por las dudas, la llevo a ver, porque me preocupo en él, porque lo trato como a uno de sus pequeñitos. ¿Se dan cuenta? Otra manera es mostrando parcialidad. Entra uno, ya dijimos la semana pasada, entra uno con anillos, con un rico y entra un pobre, y a uno lo trato de una manera y a otro lo trato de otra manera. Bueno, eso es una manera de menospreciar, obviamente, al pobre. Reteniendo la ayuda cuando yo la puedo dar también. ¿Se acuerdan que para la cena del Señor se preparaban y tenían sus ágapes, los corintios? ¿Pero qué hacían? Los que tenían comida venían antes, comían entre ellos y antes que lleguen tal vez los que no tenían. Tenían una necesidad, vamos a comer, no me interesa. El otro lo estoy menospreciando, porque no tienen. Menospreciando su apariencia física. Bueno, yo le decía a este hombre que le faltaba una pierna. A Pablo le decían los corintios o los falsos maestros, hace el cocorito por carta, pero su apariencia física, su manera de hablar, lo estaban menospreciando por su físico. Nosotros podemos hacer lo mismo. Mirá cómo habla. No sabe ni expresarse. Tartamudea, o esto o aquello. Y porque el otro es más culto, es intelectual, bueno, en mi corazón, en mi mente, a este lo tengo acá y a este lo tengo allá. Yo sé que estoy hablando cosas que todos en su mente entienden muy bien. Por eso dicen, mirad, que no menospreciéis a uno de estos pequeñitos. Cuando criticamos al que tropezó, también. Y sí, cayó, ¿y cómo no va a caer? Como diciendo, yo no voy a caer nunca. Lo criticamos. Si uno ha caído, dicen Gálatas capítulo 6, ha caído, bueno, andá y exhortalo, mirándote a vos mismo, no sea que vos también seas tentado y caigas. Ojo. Y es interesante que acá dice, mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos. O sea que Dios no quiere que menospreciemos a ninguno. No dice, mirad que no menospreciéis a los pastores, a los diáconos, a los líderes, ojo, que son los que están acá al frente. No dice eso. Dice a uno. ¿Sí? Porque nosotros también podemos respetar a los que están acá al frente, pero tal vez no tanto a los que nunca están. Porque así es el corazón del hombre. El Señor no nos ve como una masa, sino como individuos. Y es lo que tenemos que entender nosotros. Pablo decía, con Cristo he sido crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice Pablo. Se entregó por mí el Señor, para salvarme a mí. Pensá eso también, el hermano. El Señor se entregó
para salvar a mi hermano. O sea, yo soy valioso para el Señor por lo que Él hizo para Él, aunque no lo merecía, pero lo mismo hizo por mi hermano, porque yo soy mejor. Las Escrituras nos enseñan que tenemos que estimar a cada uno como superior a nosotros mismos. Entonces, tratar a cualquier persona como a un inferior es atentar contra el espíritu de lo que Jesús está diciendo acá. Todos se merecen nuestro respeto, todos se merecen nuestra compasión, todos se merecen nuestro amor. Y necesitamos entender esto, mirar si hay algo de esto en nuestra vida, arrepentirnos y pedirle al Señor gracia para que nos ayude. ¿Sí? Yo creo que vamos a crecer muchísimo si hacemos eso. Todos. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Lo que acá dice el Señor. Tengo que observarme. Si encuentro que hay menosprecio, ya sabemos, me arrepiento y le pido al Señor que me ayude a obedecer lo que Él me está diciendo acá. En segundo lugar, la segunda verdad o la segunda razón por la que nosotros no tenemos que despreciar a uno de los pequeñitos del Señor es porque Dios tiene un ejército de ángeles listo para servir al creyente. Eso es lo que dice acá. Porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ese porque introduce lo que viene a continuación como razón del mandato. Mirad, no menospreciéis a ninguno de estos pequeñitos, y acá viene, porque, y luego él podría haber dicho, porque sus ángeles, pero dice, porque os digo. El Señor no desperdicia ninguna de sus palabras, porque os digo, es decir, esto es importante lo que te voy a decir, esto es lo que pasa en el cielo cuando se están menospreciando. Y como que el Señor corre el velo para que podamos ver lo que está pasando en el cielo. Habríamos nosotros esperado, yo hubiese esperado, es sorprendente lo que dice acá, yo hubiese esperado que diga, no menosprecies a ninguno de estos pequeñitos porque son criaturas de Dios, porque son imagen y semejanza de Dios, tienen dignidad, porque son las ovejas por las que yo di o voy a dar mi sangre. Y todo eso es verdad. Pero el Señor dice esto que acabamos de leer. Dice que los ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. No sé cuántos saben de los ángeles, pero son criaturas. Son criaturas creadas por Dios. Sí, muchas veces las vemos actuando, están al servicio de Dios, listos para actuar, en algunos casos para fortalecer a los creyentes, en otros casos para traer juicio contra los no creyentes. ¿Sí? Pero algo que tenemos que aclarar es que acá no está hablando de ángeles de la guarda. Porque de este versículo se toman para hablar del ángel de la guarda. Cada uno tiene un ángel de la guarda. Te pasó un auto ahí, casi te chocó, fue el ángel de la guarda. Y ese es el versículo que se usa. Bueno, no está hablando de ángel de la guarda acá. ¿Sí? No está hablando de eso. Bueno, ¿qué significa? Sabemos que no significa eso, pero sí, por lo que la Biblia dice, sabemos que los ángeles están al servicio. Por ejemplo, Salmo 91:11 dice, pues Él, Dios, dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos sus caminos. Eso es lo que la Biblia dice. No está diciendo ángel de la guarda, pero sí está diciendo que hay ángeles que están listos para recibir órdenes para que guarden todos tus caminos. En Hebreos 1:14 dice así, ¿no son todos ellos, hablando de los ángeles, espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? O sea que los ángeles son espíritus que están ministrando a nuestro favor. Eso es lo que dice Hebreos 1:14. Y hubo casos en la Biblia donde se les permitió a las personas ver
el trabajo del ministerio de los ángeles. Por ejemplo, cuando Jacob está peleando ahí, tiene un sueño, y ve una escalera y ve ángeles que suben y bajan para llevar adelante o ejecutar el plan que tenía que ver con el pacto abrámico. Ya ahí estaban los ángeles trabajando para que se cumpla el plan de Dios. O en Segunda de Reyes, tal vez, que es el que se te vino a tu mente, cuando el ejército sirio estaba contra Eliseo, y Eliseo le ora a Dios y pide que a su siervo se le abran los ojos, y vio que había un ejército de ángeles. O sea, le permitió ver el plano espiritual y vio un ejército de ángeles a favor de Eliseo. Bueno, eso no va a pasar ahora. Pero el Señor, como dije, abre el cielo para ver qué pasa cuando nos menospreciamos. Y lo que pasa es que hay ángeles que están delante del Señor, observando al Señor. No va a hacer cosa que el Señor diga algo y se lo pierdan. Para que el Señor, que es el que está atento a lo que pasa en la iglesia, diga que vengan a ministrar, que vengan a hacer. Él no dice qué, pero ahí están los ángeles. ¿Sí? Pensá. Yo sé que acá no pasa, pero vamos a poner ejemplos como que si pasase algo, acá no. Vamos a suponer que acá en nuestra iglesia pensamos que alguno es medio torpe, medio inmaduro, medio débil. Vuelvo a decir, acá no pasa eso. Pero vamos a suponer como que pasa. Para el cielo no existe eso. Para el cielo, ese que nosotros lo consideramos medio torpe, inmaduro, limitado, lo que sea, el Señor lo pone al mismo nivel de todos. Y eso es lo que el Señor está tratando de que ellos razonen. Si así de importantes son todos, no se menosprecien. No se menosprecien. Yo me imagino a los ángeles. Los ángeles estuvieron ahí en la creación. Cuando el Señor fue creando, los ángeles, son criaturas y vieron lo que el Señor fue creando, vieron la creación del hombre, vieron al hombre caer en pecado. Los ángeles después vieron que el Creador se hizo bebé sin dejar de ser Dios. Vieron que creció, estuvieron ángeles ahí que lo adoraron. Después vieron que creció ese bebé y que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y que Jesús fue a la cruz. ¿Vieron eso? Y vieron que Jesús murió de la peor muerte, que la ira del Padre cayó sobre Jesús, aplastó a Jesús para pagar el precio de los pecadores y no quedó en la tumba, al tercer día resucitó. Y después empezó a ver cómo eso fue produciendo efecto y personas fueron siendo salvadas por los méritos de Cristo. El ladrón en la cruz, uno se fue al cielo porque creyó en Jesús y después empezó a ver más y más salvación. Los ángeles están asombradísimos. Y cuando los ángeles ven que en la iglesia nos menospreciamos, deben decir, están locos. ¿Cómo nos valoran lo que Jesús hizo? Jesús advierte acá que no tenemos que ofender a los pequeños, porque los ángeles que están a su servicio están observando el rostro de Dios listo para alguna orden. No nos dice qué orden, pero nosotros tenemos un ejemplo de los ángeles actuando contra personas que no son creyentes. Acá son creyentes. Por ejemplo, Herodes había matado al primer apóstol, ¿sí? Jacobo, y se jactaba. Y la gente empezó a gritar y a decir, a glorificarlo, a exaltarlo a Herodes. Y este se agrandó. Y Dios mandó un ángel y lo fulminó. Por menospreciar a uno de sus pequeños. Era un inconverso Herodes. Acá no nos dice qué es lo que va a hacer. Tal vez están mirando al Señor y el Señor los manda y los usa para disciplina, no sé, puede ser. Tal vez para consuelo de aquel que está siendo menospreciado.
No nos dice, el punto es mostrar que el menosprecio a un pequeño no pasa desapercibido en el cielo. Dios está atento, sus ángeles también. Entonces no menospreciemos. Sí, no menospreciemos. Hay que tener cuidado de cómo nos tratamos los hijos de Dios. ¿Sí? Calvino, haciendo alusión a este pasaje, él dice así: las palabras de Cristo, como que quieren decir, dice él, no es cosa liviana despreciar a quienes tienen a los ángeles como sus compañeros y amigos. Por lo tanto, deberíamos cuidarnos de despreciar su salvación, que aún los ángeles han sido encargados de promover. El cuidado de toda la iglesia está comisionado a los ángeles para ayudar a cada miembro según su necesidad lo requiera. Entonces no nos menospreciemos. ¿Sí? Dios se preocupa mucho por los suyos. Y vuelvo a decir, acá el punto tiene que ver con lo valioso que es para Dios cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos tenemos que grabar. A Dios le interesa al punto que el cielo, los ángeles, o por lo menos un grupo de ángeles, está atento, podemos decir, a lo que está pasando acá. Entonces yo también voy a estar atento. Yo también voy a estar atento. Tal vez nadie se da cuenta de lo que yo tengo en mi corazón, pero Dios, que es omnisciente, sí, y un grupo de ángeles parece que también sabe. No porque no son omniscientes, pero están ahí y se enteran de lo que pasa, obviamente por el Señor. Entonces debemos valorarnos como Dios nos valora, hermanos. Este pensamiento debe grabarse en nuestro corazón y debe ser para que lo apliquemos a nuestra vida. Si el Señor valora a cada uno, bueno, nosotros también tenemos que hacerlo. En tercer lugar, Dios busca restaurar al creyente descarriado. Esa es otra verdad o otra razón. Porque hay creyentes que se descarrían. Bueno, acá no nos dice por qué, pero tal vez se descarrían por ser menospreciados. No sabemos por qué se descarrían. Pero Dios busca al descarriado. O sea, nosotros podemos ser tentados cuando alguien se descarría de menospreciarlo. Bueno, se fue y lo tenemos en poco porque... Bueno, Dios dice, no debe ser así. Y el Señor nos va a contar una historia, una parábola, para mostrarnos no tanto a la oveja que se pierde, sino para mostrarnos el corazón del pastor, que representa el corazón de Dios. Y lo que nos está diciendo es, yo quiero que cuando alguien se está descarriando, que tu corazón sea como el mío. Verso 11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Bueno, eso está en nuestras Biblias, pero ¿saben que no está en los mejores manuscritos? Con los manuscritos más antiguos. No está ese versículo 11 ahí. El escriba, aparentemente, cuando estaba escribiendo, relacionó bien y trajo muy probablemente Lucas 19:10 y lo colocó ahí en el versículo 11. Que si yo lo utilizaría como un punto, sería que no tenemos que menospreciarnos porque el Señor dio a su Hijo para salvarnos. Y estaría bien. ¿Sí? Pero vamos a pasar al versículo 12 y al versículo 13 y 14. En el versículo 12 dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? El Señor está poniendo esta parábola que era muy común para los que vivían en Palestina. Nosotros no estábamos muy acostumbrados a la vida de las ovejas y de los pastores, pero ahí en Palestina sí. O sea, el Señor me está poniendo esta parábola y todos los discípulos se están entendiendo muy bien. Muy bien. Y la audiencia a la que le escribió Mateo están entendiendo muy bien, porque están acostumbrados a ver, están familiarizados con el tema de los pastores, de las ovejas. Ellos entendían que las ovejas eran torpes, que las ovejas se caían, que las ovejas si no eran cuidadas se desviaban, que las ovejas podían ser comidas por un oso, por un lobo, podían ser robadas por un ladrón.
Y también ellos sabían que un pastor, que era el dueño, como en este caso el dueño, estaría dispuesto a ir a salvar a esa oveja. Como David, ¿se acuerdan cuando David se tenía que enfrentar a Goliat? Y le decían, no, son muy pequeños, etcétera, etcétera. Y él dice, yo soy un pastor de las ovejas. Cuando venía el oso, creo que dice oso, bueno, de animales, venía, yo peleaba y defendía a la oveja. Porque eso es lo que hace un pastor, un buen pastor. Y el Señor está poniendo acá esta historia, y lo que haría este pastor es recorrer, y eso implica sacrificio, ir por los montes, ir por las montañas, a buscar para encontrarla. Y una vez que la encontraba, la revisaba, y si estaba herida, le hallaba aceite de oliva, la curaba, si estaba quebrada, la vendaba, la ponía sobre sus hombros, y la traía de nuevo con el resto de las ovejas. Esa es la parábola que el Señor está dando acá. ¿Sí? Pero otra vez el énfasis está, el Señor comienza con, ¿qué os parece? Esa es una frase que usaban los maestros para llevarlo a la reflexión. Porque él podría haber empezado directamente con la parábola, pero dice, ¿qué os parece? Lo estás diciendo, pensemos, reflexionemos. Anteriormente dijo, miren, no se menosprecien. Y ahora está diciendo, reflexionemos en esto. Y comienza a contar la parábola. Y es interesante que acá el pastor no está esperando que vuelva sola. El pastor la sale a buscar. Y cuando digo el pastor, estoy hablando del pastor de las ovejas, que representa a todos los creyentes. Porque por ahí está diciendo, eso es lo que tiene que hacer el pastor. No, esto es para todos nosotros. Obviamente que lo tenemos que hacer. Pero esto es para todos nosotros. Cuando uno se está descarriando, nosotros tenemos que actuar como el Señor quiere que actuemos, como nos muestra acá, que debemos hacerlo. No podemos ni debemos ser indiferentes. ¿Eh? No debemos ser indiferentes. La palabra descarriar es deambular, andar sin propósito, de la que se usa para hablar de Israel en el desierto. Puede llegar a significar desviarse de la verdad, usándose para personas que apostatan de la fe. Puede ser usada para engañar. Y acá lo que está diciendo es que se descarría y está en voz pasiva. La idea es que alguien la hizo descarriar. Alguien o algo. Eso no significa que no sea responsable de su descarrío. Pero alguien o algo, por ahí su propio corazón la hizo descarriar. Por ahí el menosprecio de otro hermano. El ver que la menosprecian, dice, esto era la vida cristiana. Y eso lo hace descarriar y lo hace desviarse. No sabemos. Bueno, el pastor sale a buscarla, ¿no? No espera que vuelva sola. Seguramente nosotros diríamos que ante el extravío de una sola oveja es irresponsable dejar 99. Tenés 99 y la dejás ahí y te vas por una sola. Como que... Pero el Señor pone todo el énfasis en esa solita. No importa si es fuerte, si es débil, no importa. En una sola, el Señor pone. Y no nos cuenta toda la historia, pero es obviamente que los pastores a las que quedaban la dejaban bien. Acá no nos dice, pero generalmente la dejaban, dice que la dejaban en el monte, en el lugar que tenía que estar. ¿Sí? Cuidada, y generalmente se dejaba a otro pastor o a otros pastores cuidando, pero el énfasis acá está en la que se perdió. Esa es la ambición del pastor, la sale a buscar. ¿Sí? Pensemos en alguien que se pierde. Esto es lo que tenemos que hacer. Pero pensá en que vos sos el que se está descarriando. Ahora no sabemos, tal vez alguien acá entre nosotros se está descarriando. Y nosotros tenemos que descubrir eso para ayudarlo antes que sea más tarde. Pero pensá en que sos el que se descarría. Cuando te vayan a buscar, acordate de esto. No digas, no te enojes con el que te va a buscar. No digas como en algunos casos, ¿qué se meten en mi vida? Déjenme. Pensá en que Dios está usando a ese hermano, esa hermana,
para buscarte. Es Dios movilizando y trabajando en el corazón de ese hermano o de esa hermana y amándote a través de ese hermano o de esa hermana para buscarte porque te ama tanto que no quiere que te desvíes. Y es interesante acá, ¿cómo sabe que le falta una? Ponete a pensar, vos tenés 100 ovejas, vos sos el pastor, 100 ovejas. A mí me sacan una, ni cuenta me doy. Es más, si me sacan 99 me queda una, ahí me doy cuenta. Pero si me sacan una, pero en la lectura bíblica, hablando del buen pastor, dice que el buen pastor las conoce. Él las conoce, él sabe. Y acá en la parábola obviamente está representando el carácter y el amor de Dios. Él conoce a todas las ovejas. Él nos conoce a todos nosotros. Nosotros tal vez podemos hacer distinciones. Dios no hace distinciones en acepción de personas. Él nos conoce. Y Él va a movilizarnos para buscar y nosotros somos responsables de hacerlo. Y cuando esa persona vuelve por la gracia de Dios, que movilizó a un hombre, a una mujer para ir a buscarlas, y esa oveja viene por la gracia de Dios y Dios se lleva toda la gloria. Dios nos usa, pero Él se lleva la gloria. Él es el buen pastor. En 1 Tesalonicenses 5:14 dice: y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles, seas pacientes con todos. En otras palabras, preocupémonos unos por otros. Puede haber entre nosotros personas o pequeñitos que se están descarriando. Te pregunto yo, ¿estás atento a tu hermano? ¿Estás atento a tu hermano? Como el pastor acá, se dio cuenta que le faltaba una. Tal vez alguien se está descarriando entre nosotros. Tal vez sabes de alguien que se está descarriando. Y decís, ¿quién soy yo para ir a meterme en la vida? Bueno, Dios dice, anda. Tenés que ir, tenés que invitar a Dios. Ya sabés lo que tenés que hacer. Cuando lo hacemos, lo invitamos a Dios. Pedir a Dios que te ayude a crecer en el interés por el hermano. Y en cuarto lugar, último lugar, dice que no nos tenemos que menospreciar porque Dios se preocupa por restaurar, ¿sí?, a la que se ha descarriado. Si Dios se preocupa aún por la que se ha descarriado, no la menosprecia, ¿qué tengo que hacer yo? Exactamente lo mismo. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Eso podríamos ponerlo bajo el mismo encabezado que el anterior, para que sea, yo creo que dije 4 puntos, 4, 5, eso no le interesa. Pero fíjense lo que dice el versículo 13, sucede que si la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Es el corazón de Dios. Se goza por el hermano, por el pequeñito que vuelve al redil. Y uno puede decir, bueno, dice que se goza más por esa que por las otras. Entonces parece que tiene favoritismo Dios. Pues yo me puse a pensar, yo tengo a mis padres y a mis padres los amo a los dos de la misma manera, mi papá y mi mamá. Pero mi papá estuvo enfermo del corazón, tiene cáncer, que gracias a Dios va todo bien. Y me gozo porque está bien, me regocijo. A mi mamá la tengo bien. Me gozo porque él estaba mal y estaba en peligro y está bien. Bueno, es un poco la idea acá. Es un poco la idea. No es que el Señor tiene favoritismo por el que se pierde, sino que se goza porque se estaba alejando, se estaba descarriando, estaba en peligro y se goza. No es que no le interesa. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Hay muchas cosas que le alegran a Dios, que contentan a Dios. Una es de que el que se está descarriando vuelva a Él. Y el Señor quiere que nosotros seamos instrumentos para ir a buscarlo.
Y cuando vuelve, que nosotros nos gocemos también, como Dios se goza. Y en último lugar, ya no le voy a poner número porque ya no sé si los mareé, pero en último lugar es, Dios no permitirá que un creyente se pierda. Dios no va a permitir que un creyente se pierda. No tenemos que menospreciarnos porque Dios nos manda. No tenemos que menospreciarnos porque el cielo o los ángeles están atentos. No tenemos que menospreciarnos porque Dios busca restaurar al que se está descarriando. No tenemos que despreciarnos porque Dios no va a permitir que un creyente se pierda. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Si a Dios le interesa y Dios se comprometió a salvar a uno de estos pequeñitos, y Dios se comprometió a hacer una obra y la va a perfeccionar hasta el día de Cristo, ¿quién soy yo para menospreciar y no unirme al trabajo de Dios para ser un instrumento en ese perfeccionamiento que Dios quiere dar? Acá en Romanos capítulo 14, verso 15, Pablo habla de la libertad cristiana y usa la palabra que aparece acá la palabra que aparece acá como perder, que es destruir. Ahora vamos a explicar. Y Pablo dice que cuando nosotros comemos con nuestra comida, hablando en el contexto de comer lo sacrificado a los ídolos, nuestra comida, dice Pablo, puede afectar la conciencia del hermano, y si lo hacemos y no nos interesa, ya no estamos andando en amor. Por lo tanto, no destruyas al hermano, y la palabra destruir ahí es la misma que aparece acá. No pierdas al hermano, hablando de que podemos destruir al hermano, en el sentido de que le podemos hacer daño al ser insensible a su conciencia. Y puede encajar en este contexto, pero lo que hace Mateo en diferentes lugares, como en 10, 28, 16, 25, usa la palabra perder para hablar de perdición eterna, de condenación. Y creo que lo que está diciendo ahí es, Mateo es usándola en ese sentido. No es la voluntad de Dios, de vuestro Padre, que está en los cielos, que se pierda eternamente uno de estos pequeñitos. No menosprecies a aquel que el Señor salvó y se comprometió a llevarlo a la eternidad. No lo menosprecies. Y uno puede pensar ahí, ¿y Judas? Bueno, el Señor lo buscó también a Judas, hasta último momento. ¿Se acuerdan? Le dio un beso. Él sabía que Judas lo iba a entregar y le dio un beso en señal de amistad. Pero Judas nunca regresó al redil. ¿Por qué? Porque no era un pequeñito, porque no era una oveja. Entonces nosotros no podemos decir, bueno, yo no lo voy a buscar a fulano o a mengano porque no es una oveja. Yo no sé si es una oveja. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Y después, por su fruto, se conocerá. Pero voy a salir a buscar, o deberemos salir a buscar a aquellos que están entre nosotros y dicen ser ovejas. Cuando dice uno de estos pequeñitos, estaba hablando de estos pequeñitos creyentes, ya lo explicamos. Y lo que está diciendo es que no se van a perder, no es la voluntad de Dios, no es el propósito de Dios que se pierdan. Jesús dice en Juan 6:39, esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. En Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. A veces se descarrían, como estamos viendo, y ahí entramos nosotros con el corazón pastoral de Dios para ayudarlos a que vuelvan. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. No se van a perder. Pueden tropezar, como vimos en la porción anterior. Pueden descarriarse, como vimos hoy.
pero no se van a perder si son ovejas. Si son genuinos pequeñitos, no se van a perder. Pero eso no nos quita responsabilidad a nosotros de salir a buscarlo. Esa es nuestra responsabilidad. Ya terminando, te pregunto, ¿menospreciás a uno de estos pequeñitos? Primera pregunta, para que te examines. Segunda pregunta, ¿actuás como Dios? Pregunta para que te examines, para que nos examinemos. ¿Sos un discípulo de Cristo? Yo creo que la mayoría decimos, un discípulo de Cristo, ¿qué hace? Sigue a Cristo, hace lo que Él hizo. Y acá vimos lo que Él hace. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, exactamente lo mismo que Él hizo, es lo que tenemos que hacer nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos, entonces a mirar si estamos menospreciando a alguien y que evaluemos estas verdades y que el Señor nos ayude a actuar como Dios actúa. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por mostrarnos, Dios, qué importante que son cada uno de los creyentes. Señor, el valor que le das a cada uno, y te pedimos que nos ayudes a darles el mismo valor a todos. Que seamos una iglesia que nos preocupamos unos por otros. Señor, líbranos de menospreciarnos. Sabemos que es una posibilidad con la cual vamos a luchar de por vida. Pero ayúdanos a acatar el mandato de mirar nuestro corazón, que no estemos menospreciando. Que podamos pensar en que el cielo está atento a esas situaciones. Señor, ni aún a los que se descarrían tú menosprecias, sino que los sales a buscar. Señor, tú te comprometiste a preservarlos, a hacerlos perseverar, Dios. Pero eso no nos quita responsabilidad a nosotros. En algún momento tal vez nosotros seamos esa oveja descarriada y te pedimos por favor que nos busques, Señor, de alguna manera, para que podamos volver y seguir adelante. Líbranos, Dios, de descarriarnos y de ser lastimados y de sufrir por descarriarnos de la fe. Pedimos que podamos seguir meditando y aplicarlo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.